Hola, muy buenas tardes a todos. Por parte de la Secretaría de Economía les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy martes 30 de junio vamos a llevar a cabo lo que es el primer módulo del taller de transformación digital de negocios. Desde hace algunos años, la transformación digital de las empresas ha sido un tema recurrente. Sin embargo, las medidas de contingencias ocasionadas por la pandemia del COVID-19 han venido a reforzar sin tregua a la transformación digital. La tecnología e innovación ya no debe ser considerada un departamento de soporte dentro de las empresas. Hoy por hoy las empresas se ven forzadas a evolucionar sus procesos de negocios y de generación de valor para enfocarse en ofrecer experiencias, productos y servicios digitales. Las formas tradicionales serán temas de soporte, pero ya no volverán a ser el pilar de los negocios. Para dar este taller ya nos acompaña José Alfredo Juárez Vega, quien es licenciado en Arquitectura y Desarrollo del Software, maestro en Administración de Empresas con especialidad en Marketing. Él fue fundador de CloudMind Incorporation, una startup con base tecnológica, donde recibió inversión y aceleración por fondos internacionales como 500 startups y 9 MyLabs. Ha sido asesor y colaborador de una docena de startups en base tecnológica en Japón, Estados Unidos y México. Fue director de sistemas en la Secretaría de Innovación del Estado de Sinaloa. Actualmente es miembro del Consejo de Kairos, iniciativa de creación de valor social del Grupo Salinas, que difunde e impulsa la importancia de los buenos liderazgos locales. Es colaborador en Fórmula de Noticias Culiacán con su cápsula semanal La Fórmula de la Tecnología. Actualmente es director general de Jubasoft, desde donde ayuda a empresas y emprendedores a diseñar productos, soluciones y estrategias de innovación que les permitan abrirse camino en un mercado cada vez más globalizado y competitivo. Y ahora sí, antes de iniciar formalmente lo que es el taller del día de hoy, les solicito que en el chat nos proporcionen su nombre completo y correo electrónico con el que se registraron a este taller para hacerles llegar lo que es la constancia. Alfredo, muy buenas tardes. Podemos dar inicio con la primera parte de este taller. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de entrar a este taller. Gracias a la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa por presentarnos o prestarnos este espacio y donde podamos compartir conocimientos y generar un poco más de conversación al respecto de la innovación y la transformación digital, sobre todo en estos tiempos donde pues, una pandemia nos está forzando a movernos al mundo digital, y creo que es interesante compartir experiencias y ver de qué forma generamos chispa en su forma de pensar para que en sus empresas o en sus emprendimientos implementen nuevas formas de innovación para que sigamos adelante en este nuevo mundo, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla para comenzar con la presentación. Ya está. No se escucha. ¿Por qué no se escucha? Muy bien, ¿estamos listos? Listos, Alfredo. Listos, muy bien. Excelente. Bien. El taller se divide en 4 módulos. El primer módulo lo vamos a ver el día de hoy, el segundo módulo es el día de mañana y los otros 2 módulos restantes es la próxima semana, ¿verdad, Olivia? Es el día de hoy, martes, y el día jueves. El día jueves, ok. Y los otros 2 módulos la próxima semana. Serían 2 ahora y 2 el jueves. Ok, perfecto. Bien, entonces iniciamos con el primer módulo, que es innovación. Y antes que nada, pues como lo comentó Olivia, actualmente soy director general de Jubasoft, donde ayudamos tanto a empresas muy grandes, gobiernos o emprendedores a desarrollar productos digitales o a expandir o modernizar sus sistemas actuales para llegar a más mercados o desarrollar aplicaciones innovadoras o bien para optimizar sus procesos de negocio para que sean más eficientes y puedan crecer o puedan cumplir objetivos de negocios muy particulares.
Primero que nada, vamos a hablar de organizaciones exponenciales y los temas del día de hoy son más que nada como para generar un poco de debate y cambiar en cierto sentido el chip que tenemos actualmente para pensar en cuestiones de innovación o cómo aprendemos de los errores de otras empresas para que nosotros podamos evitarlos y cambiar un poquito la forma de pensar en el sentido de innovación, ¿no? Y el primer tema es organizaciones exponenciales. Y bien, una organización exponencial, de cierta forma, es aquella que el impacto que genera es proporcionalmente más grande al número de recursos que tiene. Como dice aquí, generalmente son 10 veces más grandes que otras compañías a través de la adopción de nuevas tecnologías. Y para platicar un poco de empresas o organizaciones exponenciales, tenemos que hablar del momento Iridium, porque es un concepto que nos va a ayudar a entender las diferentes formas de pensamiento, tanto el pensamiento lineal como el pensamiento exponencial, y nos va a cambiar el panorama, ¿no? La forma de ver las cosas. El momento Iridium es cuando usamos herramientas lineales y tendencias del pasado para predecir de forma errónea un futuro con crecimiento acelerado. Y este momento Iridium se le llama así porque en 1980 Motorola decidió invertir cerca de $6,000 millones para lanzar una red de satélites que iba a dar el servicio de telefonía celular. Y bueno, ¿por qué satélites y no las torres que actualmente conocemos? La realidad es que en 1980 fabricar las torres celulares era mucho más caro que lanzar una red de satélites al espacio. Pero el problema fue que ciertos consultores, entre ellos McKinsey, que es la compañía más famosa de consultoría en Estados Unidos, recomendó a AT&T que no invirtieran en telefonía celular porque ellos predecían que para finales del 2000 solamente habría 1,000 teléfonos celulares. Como para que se den una idea de cómo es que las tendencias del pasado o lo que conocemos actualmente nos evita predecir lo que va a suceder en el futuro. En este caso, AT&T estaba por construir o por entrar a la telefonía celular y tenían la disyuntiva de o lanzamos satélites o nos vamos por las antenas. Y McKinsey, junto con los gerentes de AT&T en su momento, dijeron no, mejor no entramos porque pues es imposible que haya muchos celulares para finales del 2000 y no creemos que sea una inversión adecuada, ¿no? Para que se den cuenta de los errores de pensar en el pasado. Antes de llegar a Nokia. El tema con Motorola y la red de satélites es que por más de 6 años los ejecutivos de Motorola no cambiaron ni la estrategia, ni el plan, ni nada de lo que estaban haciendo. Y para el momento en que lanzaron la red de satélites, construir antenas celulares era muchísimo más barato y más eficiente que lanzar toda esta red de satélites, que al final fue diokis para Motorola, y perdieron $6,000 millones y varios años de trabajo y de desarrollo, ¿no? Otro ejemplo muy claro es Nokia adquirió Navteq, que era una compañía que se dedicaba a detectar el tráfico en carreteras, pero ellos lo hacían a través de sensores. Es decir, ponían miles de sensores alrededor de las carreteras para poder detectar el tráfico en ellas. Entonces, en su momento, en el 2008, Nokia, por $8,000 millones, adquirió Navteq. El tema con esto es que utilizaban recursos físicos. Si querías llegar a más carreteras, tenías que poner más sensores. Entonces, eventualmente sería imposible llenar el mundo de sensores en todas las carreteras para que todo el mundo tuviera acceso a la detección de tráfico en las calles y en carreteras, ¿no?
Sin embargo, llega Waze en su momento, que fue adquirida por Google por cerca de $1,000 millones, que utilizó los recursos de los teléfonos celulares que estaban poniéndose de moda en ese tiempo para poder predecir el tráfico. De esta forma, la tecnología pues se basaba en usuarios y no tanto en sensores, y por lo tanto era completamente exponencial el crecimiento, ¿no? Y ponemos como este ejemplo el pensamiento lineal. Es extrapolar el pasado para predecir el futuro, basar tu modelo de negocios con recursos limitados, mayormente físicos, en el caso de Nokia, los sensores, ya sea en empleados, edificios, etc. El pensamiento exponencial, por el otro lado, es desarrollar modelos de negocios innovadores, tomando ventaja de la abundancia brindada por la tecnología y los recursos ilimitados que ésta provee. Y ponemos el caso de Airbnb. Mientras que una compañía hotelera como Hyatt necesitaría construir hoteles para llegar a más gente, Airbnb no necesita construir ningún departamento, ningún hotel, ninguna casa, porque aprovecha las casas, departamentos y lofts de los usuarios alrededor del mundo para brindar el servicio de hospedaje. Y al final de cuentas, hoy en día, Airbnb es el proveedor más grande de hospedaje del mundo. Uber, por ejemplo, aprovecha los coches y camionetas de personas alrededor del mundo para brindar el servicio de transporte privado. Y si nos ponemos a analizar Uber Eats, es lo mismo, aprovechas a las personas y motocicletas de estas personas para brindar el servicio de entrega a domicilio, ¿no? Entonces, si una empresa de transporte privado quiere llegar a más servicios, pues tiene que contratar a más choferes, tiene que comprar más coches, y eso al final de cuentas pues es lineal comparado con el crecimiento de Uber, que es 100% exponencial, ¿no? El activo más importante de una empresa exponencial es la información, ya que el volumen de información disponible se duplica regularmente. No sé si está quedando claro la diferencia entre pensamiento lineal y exponencial. Básicamente el pensamiento exponencial es pensar cómo aprovechas la información o cómo la procesas de forma más eficiente aprovechando la tecnología para hacer un impacto más grande o a mayor escala, comparado con pensamientos lineales donde tienes que utilizar a más empleados, más recursos, más oficinas, más plantas físicas, o en el caso, por ejemplo, hoteleros, más hoteles, y al final de cuentas necesitas recursos físicos para llegar a más personas o para hacer un impacto más grande, cuando en el caso del pensamiento exponencial, pues simplemente necesitas aprovechar la tecnología o la información y explotar de cierta forma que puedes llegar a muchísimas más personas, ¿no? Google es el abuelo de las empresas exponenciales, ya que en sí no es dueño de todas las páginas que indexa. O sea, tú buscas en Google, Google no es dueño de todas las páginas de resultados que aparecen ahí. Solamente fueron capaces de utilizar esta información, para convertirse en una empresa de cerca de $1 trillón, ¿no? Y bueno, el siguiente tema, que también es muy importante, es el círculo dorado, o el Golden Circle. En este caso, Simon Sinek nos platica cómo es que algunas empresas, no todas, comienzan con la motivación, comienzan con el porqué. Y normalmente las empresas que comienzan con el porqué son empresas que tienen mayores alcances o mejores formas de tener éxito, ¿no? Y básicamente el porqué, y si ponemos el ejemplo de Apple, el porqué de Apple pues era, en su momento, en 1980, era el atacar a personas, los misfits, le llamaban ellos, las personas creativas. Apple decía, o Steve Jobs decía, oye, es que yo quiero, o sea, no solamente estoy construyendo una computadora, estoy construyendo la forma en que las personas deberían usar una computadora personal. Entonces, ese era un porqué muy fuerte. Hay personas o hay empresas que empiezan con el qué y dicen, ok, es que yo vendo computadoras, ¿no? Como el caso de HP o de Compaq en su momento, o IBM. Y hay otras empresas que se dedican en el cómo, pues el proceso es que yo
construyo de cierta forma y por eso es que soy mejor, ¿no? Pero lo que nos platica Simon Sinek es que todos tenemos que empezar con un porqué. Tenemos que tener una razón de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y según sus experiencias o sus análisis de sus estudios, es que las personas compran por qué lo haces y no qué es lo que haces, ¿no? Entonces, va de la mano con lo que nos mencionan los autores de las empresas exponenciales, que ahorita vamos a ver, que todas las empresas exponenciales tienen que tener un propósito transformador único. Entonces, si nos enfocamos desde el por qué o si nos enfocamos desde la motivación, tenemos más claro el objetivo de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y de esta forma podemos apegarnos a mejores procesos para llegar a un producto más definido, ¿no? Y el siguiente punto, pues, es el transformador, es el propósito transformador masivo o el MTP. Y nos dice el autor de las empresas exponenciales que todas las empresas exponenciales tienen algo en común, que es un proceso transformador único, bien definido. Y este transformador, este propósito, lo que hace es que sean metas audaces y pensar en grande, ¿no? Y además, el propósito transformador, además de ser muy audaz, además de pensar en grande, también unifica personas. Y bueno, para que sea un MTP masivo, tiene que ser audazmente grande y aspiracional. Transformador tiene que ser, puede causar una transformación significativa en una industria, en una comunidad o incluso en el planeta mismo, ¿no? Y el propósito, tiene que haber un claro porqué detrás del trabajo que se está haciendo, que es lo mismo, y ahí es donde convergen ambas creencias entre Simon Sinek y el MTP, es que tenemos que tener un propósito o un porqué muy claro de lo que estamos haciendo, y aquí está la clave, ¿no? Algo que une o inspire la acción, tanto de las personas que trabajan dentro de la empresa, como de las personas que van a ser nuestros clientes, ¿no? Este propósito tiene que unir a las personas, tiene que unir a la comunidad, tiene que unir a la industria, tiene que unir al planeta, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos de MTPs. La meta de Google es la de organizar toda la información en el mundo. Entonces, si se fijan, es un propósito muy audaz, un propósito muy aspiracional, ¿no? TED, la meta es ideas que valen la pena compartir, ¿no? Ideas worth spreading. Tesla es acelerar la transición en la transportación sostenible, y SpaceX es revolucionar la tecnología espacial y permitir a las personas a vivir en otros planetas. Si se fijan, los cuatro ejemplos de MTPs son muy aspiracionales y muy únicos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, las personas interesadas en la tecnología espacial se van a unir alrededor del propósito de SpaceX. Las personas interesadas en la transportación sostenible se van a unir alrededor de Tesla. Y las personas interesadas en la organización de la información se van a unir alrededor de Google, ¿no? De esta forma, el propósito transformador se convierte en un unificador para que más personas o más talentos se adhieran a tu propósito para poder lograrlo, ¿no? Entonces, si nosotros en nuestra empresa queremos identificar o queremos crear nuestro propio propósito transformador, el primer paso es tenemos que identificar el quién. ¿A quién quieres impactar? ¿En qué tipo de comunidad quieres crear un impacto duradero? Básicamente es quién es el beneficiado o el impactado por lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Puede ser el cliente, puede ser la comunidad a la que vamos a impactar, o puede ser la industria a la que vamos a impactar, ¿no? Pero tenemos que tener muy claro quién es. El siguiente paso es identificar el qué. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Si se fijan, antes de pensar en un producto, es que, por ejemplo, a nosotros nos llegan muchas personas con una idea súper interesante, muy innovadora, y dicen, es que yo quiero una aplicación que haga esto. Oye, espérate. Nosotros siempre lo que hacemos es detenernos un poco y tratar de entender estos tres factores muy importantes, ¿no? Es
¿Para quién vas a resolver este problema? ¿Cuál es el problema que estás queriendo resolver? Y bueno, existen ciertos métodos, ciertas metodologías que podemos utilizar para llegar a estas preguntas, ¿no? Y el primer paso para definir el qué sería escribir 3 problemas que más te apasionan y que no puedes vivir un día más sin resolver. El paso 2, una vez que ya tienes estos problemas, hay que realizar un cuestionario que lo vamos a poner por acá. Y hay que asignarle valores al cuestionario, ¿no? El 1, por ejemplo, para cada uno de los 3 problemas que listaste, realiza el siguiente cuestionario respondiendo del 1 al 10. 1 significa que es una pequeña diferencia y 10 significa que es una gran diferencia. Si al final de tu vida hiciste un cambio significativo en esta área, ¿qué tan orgulloso te haría sentir? No, pues X, ¿no? 1. O me sentiría muy orgulloso, pues un 10, ¿no? Siguiente pregunta sería, dado los recursos que tienes disponibles, ¿qué nivel de impacto podrías hacer en los próximos 3 años si pudieras resolver este problema? O sea, la tecnología que tienes hoy en día, los recursos que tienes hoy en día, el dinero que tienes hoy en día, ¿qué tan grande sería el impacto que harías en los próximos 3 años si pudieras resolver este problema? La siguiente pregunta, la 3, sería, dado los recursos que esperas tener en 10 años, ¿qué nivel de impacto podrías lograr en un periodo de 3 años? Es decir, ok, por ejemplo, Elon Musk, que quiere llevar a las personas a Marte. Hoy no puedo llevarlos a Marte, pero en 10 años vamos a tener tecnología, vamos a tener mejores baterías, vamos a tener, no sé, recursos más autónomos. En 10 años, con todos los recursos que voy a tener en 10 años, dentro de 3 años, o sea, dentro de los próximos 3 años, después de 10 años, es decir, en 13 años, ya vamos a llegar a Marte, ¿no? Y si se fijan o si analizan un poquito, grandes empresas o grandes empresarios de la tecnología, como el caso de Jeff Bezos, siempre publicaba sus manifestos a 10 años. Elon Musk también siempre ha publicado manifestos a 10 años y a 10 años publica los siguientes 10 años y ves cómo en sus manifestos se entienden perfectamente qué necesitan dentro de los próximos 10 años para llegar a donde quieren llegar, ¿no? Y eso es muy interesante analizarlos porque nos da un panorama de la claridad mental que tienen estas personas para comprender las limitantes que tienen en el presente, lo que se va a desarrollar en el futuro y cómo es que vamos a impactar a las industrias o los mercados a los que queremos impactar, ¿no? Otra pregunta muy clave es, ¿qué tan bien entiendo el problema? O sea, soy experto en la industria, entiendo perfectamente, yo soy parte de ese problema, yo lo sufro, o simplemente creo que es un problema que sería bueno resolver. Y eso también tienes que contestarlo, ¿no? Entre más honesto seas en estas preguntas, más claro tendrás tus propósitos, ¿no? ¿Qué tan emocionado estoy por esto? Y la última es, ¿este problema se resolverá conmigo, sin mí o a pesar de mí? Ok, dependiendo si contestas del 1 al 10, es la importancia del problema de cierta forma, ¿no? Y bueno, de los 3 problemas principales que tú tienes, digamos que los que mejor calificación tengan de cierta forma, al final de cuentas es subjetivo, de los 3 ya es un buen problema que quieres resolver, ¿no? El siguiente tema, que también es muy interesante, es el dilema del innovador. Este dilema del innovador fue publicado por Clayton Christensen, un maestro en la Universidad de Harvard, y habla de cómo las grandes empresas fallan contra tecnologías innovadoras y nos explica una serie de lecciones que podemos aprender de cómo grandes empresas como Nokia o como Kodak han fallado en ver las innovaciones y cómo es que se han quedado
en el camino a pesar de haber sido líderes en el mercado, ¿no? Entonces, algo que tenemos que entender muy claro y tenemos que definir es que hay básicamente dos tipos de tecnologías. Una es tecnología disruptiva y la otra es tecnología de mantenimiento. Y la innovación funciona de forma diferente para ambos tipos de tecnología, ¿no? La lección número 1 que nos comenta Clayton Christensen es que hay tecnología disruptiva y tecnología de mantenimiento. La tecnología de mantenimiento se centran básicamente en el crecimiento de tecnologías existentes al mejorar su rendimiento, principalmente a través de una funcionalidad ampliada o una mayor capacidad. Básicamente es una tecnología que ya existe, es cómo la empiezas a pulir poco a poco y la vas manteniendo, ¿no? Sigue siendo una tecnología que ya está dominando en el mercado y que tú solamente estás puliendo, estás manteniendo, estás agregándole nuevas funcionalidades, pero sigue siendo la misma tecnología. La tecnología disruptiva, por otro lado, es una tecnología que cambia completamente el panorama de la industria o provocan la creación de una industria nueva, porque resuelven un problema de una forma completamente diferente o bien para un grupo de personas completamente nuevo. Y aquí hay un tema muy interesante. Las empresas establecidas y los líderes del mercado brillan cuando se trata del primer tipo de tecnología. Cuando se trata de tecnología de mantenimiento, los líderes del mercado son expertos en liderar ese segmento, ¿no? Porque han acumulado enormes eficiencias y una gran cantidad de recursos, lo que facilita el progreso incremental a gran escala. Donde fallan estas empresas, donde fallan los líderes, generalmente es porque carecen la imaginación y porque son muy lentos para adaptarse a nuevas tecnologías que son tecnologías disruptivas. Por ejemplo, IBM en los 80s, para ellos era muy sencillo fabricar discos duros más delgados o aumentar la capacidad. Sin embargo, cuando ellos, en los 80s, IBM tenía un disco de 14 pulgadas, que era un disco muy grande, y era el disco mejor vendido en toda la industria. Cuando estaba iniciando el nuevo disco de 1.5 pulgadas, que era un disco un poco más pequeño, IBM no lo consideró como un proceso natural, no dijo, oye, ¿sabes qué? O sea, esta es una tecnología que se ve interesante y es el futuro, vamos a abocarnos a esto, ¿no? Ellos dijeron, ¿cómo me voy a enfocar a crear discos duros de 1.5 pulgadas cuando el disco de 14 pulgadas es el que mejor se vende? Y bueno, la historia ya la conocemos, al final de cuentas IBM perdió su posición dominante porque no se dedicó a enfocarse en el nuevo disco duro. Entonces, la siguiente lección es, cuando los recursos, procesos y valores de una empresa no coinciden con el mercado meta, incluso la mejor administración o el mejor equipo de administradores no podrá hacer nada para prevenir este posible fracaso, ¿no? Entonces, la razón por la que startups pueden derrumbar titanes en la industria cuando se trata de disrupción es porque inician en mercados nichos con bajo margen y son más flexibles para adaptarse al cambio y a nuevos paradigmas. Las grandes empresas son lentas para adaptarse al cambio porque están definidas por tres pilares claves. Uno son los recursos, que es todo lo que puedes comprar, vender, contratar o despedir. Los procesos, que son patrones de acción y comunicación, tanto formales como informales. Y los valores, que básicamente son los criterios por lo que gerentes y empleados toman todas las decisiones organizacionales. Los líderes en el mercado están cargados de recursos, pero tienen procesos muy duros y un conjunto fijo de valores que rara vez coincide con el nuevo mercado objetivo de una innovación disruptiva. Aquí es donde entra el tema, o donde entra el dilema, ¿no? Los tres factores son cada vez más difíciles de cambiar, especialmente a corto plazo, por lo que no es de extrañar que una empresa como Kodak tuviera dificultades para brindar a una nueva tecnología como las cámaras digitales la atención real que merece. Kodak eran los líderes del mercado en temas de fotografía y ellos se dedicaban a vender papel fotográfico, era el que mejor generaba ingresos en ese tiempo, ¿no? Y a pesar de que fueron los primeros en fabricar una cámara digital, no le dedicaron la atención necesaria a las cámaras digitales porque ellos vendían mucho papel fotográfico y fallaron en reconocer que el paradigma estaba cambiando y las personas en su momento
dejaron de ver la impresión, o sea, la foto impresa como algo para recordar y empezamos a ver cómo las fotografías cambiaron de ser algo para tener en casa, que es la impresión, a compartirlo a través de las nuevas plataformas que en su momento pues eran el Fotolog o el Flickr y que ahora pues ya son Instagram, Facebook y las demás redes sociales, ¿no? Entonces, Kodak, siendo el líder en la industria, falló en reconocer los cambios que estaba generando y al final perdió completamente la posición dominante en el mercado. Y bien, dice Clayton Christensen que cuando tus procesos y valores no coinciden, cualquier disrupción de mercado te obligará a entrar. O sea, eventualmente cuando Kodak se vio retrasado en el tema de cámaras digitales, pues, quiso volver a entrar, pero porque el mercado lo obligó a entrar. Pero en este caso, ni la mejor línea de gerentes te va a salvar de este dilema, ¿no? La lección 3, la forma en la que los líderes del mercado resuelven el dilema del innovador es dotando a sus filiales independientes de lo que sea que necesiten. Y puedes preguntar, bueno, ¿qué haces si eres el líder de un mercado que está cambiando drásticamente? Lo que se sugiere es que lo primero que debemos de hacer es aceptar las limitantes de tus procesos y tus valores. Una vez aceptando estas limitantes, podemos entender en qué, o sea, qué nos permite o qué nos impide adaptarnos al cambio y de cierta forma hacer los ajustes necesarios para adaptarte a ese cambio. Básicamente es casi imposible que te vaya bien liderando ambas tecnologías, tanto la disruptiva como de mantenimiento, desde una misma fuente. Es decir, una sola empresa no puede lidiar con ambos tipos de tecnología. Lo que tienes que hacer es crear subsidiarias nuevas o empresas que se enfoquen directamente a la tecnología disruptiva, mientras otras empresas se están enfocando en la tecnología de mantenimiento, y de esta forma diversificas tus operaciones o tus acciones, y así es como logras no caer en el dilema del innovador. Como resultado, las grandes empresas a menudo intentan forzar el mercado a crecer demasiado rápido, o por otro lado se esperan más de lo necesario y terminan por perder su posición dominante. Y este es un ejemplo que puede ser muy histórico. Esta persona era el CEO de Nokia. En la conferencia de prensa, cuando anunciaron que Nokia fue adquirida por Microsoft, esta persona, que se me pasa el nombre honestamente, dijo una frase que quedó grabada para los libros de historia, ¿no? Y dice, no hicimos nada malo y aún así fracasamos. O sea, él como CEO de Nokia, siendo una empresa dominante en el mercado de telefonía celular, él de cierta forma acepta que a pesar de que no hicieron nada mal en las estrategias, en la comunicación, en el marketing, en la gerencia, en sus procesos, todo estaba bien definido para ellos, todos sus procesos, todas sus estrategias, y aún así fallaron. Y básicamente fallaron porque entraron en este dilema del innovador, donde no vieron las nuevas tendencias de mercado o las nuevas necesidades que el mercado estaba forzando y se quedaron atrás, ¿no? Y bien, para cerrar el caso del modelo 1, vamos a platicar un poquito un caso de estudio que es la innovación en Apple. No sé si antes de empezar este tema tengan alguna duda o sigamos adelante con los temas. Adelante, Alfredo, no tenemos ninguna pregunta en el chat. Okay, o si alguien, no sé si alguien desea abrir el micrófono y hacerlo por ese medio, pero en el chat no tenemos nada. Ok. Muy bien, entonces seguimos. Todos sabemos que Apple ha sido el principal impulsor de transformaciones en diferentes industrias, como la industria de la computación, la música, la telefonía celular y de retail a través de sus productos elegantes, tiendas innovadoras y nuevos modelos de negocio. El éxito de Apple principalmente
viene de un profundo compromiso por entender cómo es que las personas utilizan los dispositivos y por un deseo de desarrollar productos increíblemente geniales. Y básicamente existe una metodología que tiene Apple bien definida que le llaman The Apple Way, o la forma en la que Apple trabaja, y que combina Design Thinking, combina una clara estrategia de desarrollo y ejecución de producto. Tenemos a un CEO como director de innovación y tenemos experimentos de negocios muy audaces o muy atrevidos de cierta forma. Entonces, el primer paso es hablar de Design Thinking y vamos a comenzar con una cita de Bill Atkinson, que era uno de los miembros del equipo original de Macintosh, que decía: aquellos de nosotros en el equipo original de Macintosh estábamos realmente entusiasmados con lo que estábamos haciendo. El resultado fue que la gente vio una Mac y se enamoró de ella. Había una conexión emocional que creo que vino del corazón y el alma del equipo de diseño. Y esta frase a mí me gusta mucho y la digo casi siempre en las conferencias que doy. Y Steve Jobs decía, él siempre decía, debes comenzar con la experiencia del cliente y trabajar hacia la tecnología. Y hay un caso muy particular que nos sirve para entender esta frase específicamente, y es que cuando recién estaban trabajando en la primera Macintosh, como sabrán, en los años 80, las fuentes de poder pues eran unas cajas grandes que eran muy ruidosas. Y Steve Jobs decía, oye, yo no quiero que haga ruido, yo quiero que la Mac sea silenciosa. No sé si hay personas que se acuerden cómo eran las computadoras personales hace algunos años, hace un par de décadas, que eran unos armatostes muy grandotes, muy ruidosos, y las primeras Macs eran elegantes, eran bonitas, y aparte no generaban ruidos, ¿no? Entonces, el equipo de ingeniería trabajó día y noche para lograr hacer lo imposible, básicamente, hacer magia. Y Steve Jobs se caracterizaba por ser una persona muy difícil o muy demandante, y él decía, no, yo quiero que la fuente de poder no haga ruido. Y los ingenieros decían, oye, pero es que eso es imposible, la fuente de poder hace ruido. Y al final lo lograron, ¿no? Entonces, normalmente nosotros como empresarios, como emprendedores, o incluso como desarrolladores, nos enfocamos casi siempre en las limitantes de tecnología que tenemos y sobre eso trabajamos. Y al final trabajamos desde lo que tenemos hasta donde podemos llegar. Pero si comienzas desde donde quieres el objetivo final y trabajas hacia atrás, o sea, si comienzas desde la experiencia y trabajas hacia atrás, no importan las limitantes que tienes porque te tienes que esforzar para sobrellevar esas limitantes y crear tecnología nueva si en caso que sea necesario para lograr el objetivo final, ¿no? Y esto es clave cuando quieres trabajar en tecnología, cuando quieres trabajar en desarrollos de productos digitales o en innovar en tu empresa tradicional, para entender que si nos basamos desde las limitantes que tenemos, vamos a llegar hasta un producto de cierta forma limitado, pero si nos enfocamos en la experiencia ideal que queremos lograr, tratamos de hacer todo lo necesario para llegar a esa experiencia. Gran parte, dice Jonathan Ive, que es de los importantes del diseño de Apple. Ya no trabaja en Apple, renunció el año pasado, pero digamos que fue pieza clave junto con Steve Jobs para que tengamos los diseños que tenemos actualmente. Y dice, gran parte de lo que hacemos es preocuparnos por los detalles más pequeños. No creo que todas las personas que usan el producto se dan cuenta o se preocupen de manera consciente por esos pequeños detalles, pero creo que en conjunto es realmente importante y contribuye a por qué la gente ama el producto. Y es cierto, o sea, la realidad es que, como bien dicen, el diablo está en los detalles. Aunque la gente no se da cuenta de esos pequeños detalles tan específicos, en conjunto todos esos detalles hacen que el producto sea un producto elegante, sea un producto de calidad, que sea un producto que la gente disfrute, ¿no? El otro tema, que es la innovación, estrategia, desarrollo de producto y ejecución. En Apple
La innovación, el desarrollo de productos y la ejecución han estado profundamente entrelazados con la historia de la empresa. Y Steve Jobs fue desde sus inicios la influencia principal. Por ejemplo, la Mac nunca tuvo la intención de ser solo una computadora. Y es lo que les decía hace rato. En cambio, ejemplificó la forma en cómo las personas podrían y deberían trabajar con una computadora. La visión de Steve Jobs siempre era el cómo es que las personas deberían trabajar con una computadora, y eso fue lo que construyó. Por eso es que Apple transformó la industria de la computación, porque ellos se basaron en la visión de cómo es que deberían de usarla, no simplemente construir una computadora porque es lo que se tenía que hacer en ese momento. Ellos se enfocaron en cómo es que deberían de ser un trabajo ideal con una computadora, y es por eso que desarrollaron computadoras que son bastante atractivas, ¿no? Y que al final de cuentas, después de varias décadas, ya son líderes en el mercado. La consistencia en el diseño en todos los productos de Apple le ha permitido mantener una base de clientes fanáticos. Un usuario que toma por primera vez un producto nuevo de Apple sentirá que sabe cómo usarlo, porque todos mantienen la misma consistencia en diseño y en experiencia de uso. Desde los iPhones, las iPads o las computadoras Mac, o incluso el Apple Watch, todas mantienen una consistencia en cuanto a diseño, forma de uso, y eso es clave para generar una comunidad alrededor de tus productos, alrededor de tu empresa, ¿no? Hay que enfocarse, como bien dice Jonathan Ive, en los pequeños detalles. La otra es establecer una estrategia de plataforma. Generalmente, las empresas que siguen una estrategia de plataforma visualizan una familia o generación de productos en las primeras etapas de la concepción del producto y planeación. En este punto, no solamente piensan en lo que se necesitará para el lanzamiento inicial del producto, también lo que será requerido en los lanzamientos subsecuentes. Es decir, muchas veces nosotros como emprendedores, especialmente en tecnología, nos enfocamos en el producto que estamos construyendo en este momento, pero fallamos en ver las demás piezas necesarias para tu modelo de negocios, o los demás productos, o cómo es que tu producto va a evolucionar a lo largo de los años. Y aunque no lo vamos a hacer en este momento todo, tenemos que tener bien definido cómo es que va a evolucionar para tener una planeación más estratégica en cuestión de productos que van a ser parte de tu plataforma. Productos hermosos, dice, desde utilizar policarbonato para lograr un color blanco nieve para los iPods, o el uso de aluminio iPhone, o introducir productos de colores como los iPod mini, Apple ha demostrado que utilizan el diseño como motivante para seguir innovando. Si se fijan, o sea, Apple cambia sus procesos de fabricación, de manufactura, para seguir el diseño o la innovación a través del diseño de cada uno de sus productos. No se quedan con algo que funcionó, simplemente siguen innovando. Otro factor clave dentro de la innovación de Apple es que el CEO de Apple era el director de innovación. Decía Steve Jobs que la simplicidad era la última sofisticación, ¿no? Más allá de la visión, el impulso, el involucramiento total en las tomas de decisiones, desde estrategia, diseño y experiencia hasta el empaque, Steve Jobs ha sido la cara de la empresa. Otro punto importante son los experimentos de negocios audaces. Y esto lo podemos poner como un ejemplo muy claro, que es, todos conocen una Apple Store y todos saben lo bonitas que son, lo impresionantes que son, lo elegantes que son, y de cierta forma hemos visto cómo cientos de empresas han querido imitar de cierta forma una Apple Store en cuanto a diseño, en cuanto a funcionalidad, en cuanto a experiencia de uso, pero es difícil recordar lo controversial que eran en el año 2001 cuando Apple o Steve Jobs decidió que debían de abrir una Apple Store. Y bien, como dice aquí, esa necesidad de mente de Steve Jobs de atender cada detalle llevó a la compañía a sentar un precedente en el diseño de las tiendas en todo el mundo.
Una Apple Store no es una simple tienda donde podemos comprar productos Apple. Es por sí misma un producto más de la compañía. Las tiendas Apple, las Apple Store, Steve Jobs y el equipo de arquitectos que trabajó alrededor de ellas, diseñaron y desarrollaron una tienda como un producto más de la empresa. Por eso es que son tiendas muy atractivas. Por eso es que no puedes entrar a una tienda sin salir con algo, aunque sea muy chico, porque están diseñadas para eso, para atraerte, para envolverte y para que seas cliente y no puedas salir con las manos vacías. Con esto cerramos el módulo 1. No sé si tengan alguna duda. Aquí en el chat no tenemos nada. Si alguien desea abrir su micrófono para que Alfredo conteste sus dudas, adelante, por favor. Pues parece que no, Alfredo. Ok, seguimos entonces con el módulo 2. Adelante. Lo estoy abriendo, espera un momento. Bien. Para el módulo 2 del taller de transformación digital vamos a hablar de diseño de productos. La agenda de este módulo es platicar un poco de nuestro diseño de producto, cómo es que nosotros trabajamos cuando diseñamos un producto nuevo. Vamos a hablar de la metodología de Customer Development o desarrollo de clientes y vamos a hablar de una tendencia en el mercado que es el crecimiento basado en producto. Esta es una pregunta que casi todos nos hacemos, o al menos si nos interesa mucho el problema que estamos resolviendo, deberíamos de hacer es cómo diseñar un producto que nuestros clientes aman. El primer paso que nosotros hacemos en nuestro proceso de diseño es que tenemos que entender cuál es el problema que estamos resolviendo. Todo lo que hacemos debe tener un propósito y esto viene de la mano con el círculo dorado y con el propósito de transformación masiva, que es por qué estamos haciendo esto, ¿no? Antes de comenzar a dibujar wireframes, escribir líneas de código o bien siquiera pensar en qué tecnología desarrollaremos nuestro producto, tenemos que tener claro una cosa: ¿qué es exactamente el problema que estamos tratando de resolver? Al final de cuentas, los clientes compran soluciones, no compran productos. Siguiente paso que hacemos en nuestro proceso es ¿a quién le estamos resolviendo este problema? Todo lo que hacemos comienza desde la experiencia de usuario. Una vez que tenemos en claro, que tenemos un claro entendimiento del problema que queremos resolver, debemos entender a quién se lo estamos resolviendo. Entender quién es tu cliente y cuál es la prioridad relativa respecto a dicho problema es clave para lanzar un producto exitoso. Y aquí, aunque parezca muy básica o muy de sentido común, normalmente nos topamos con emprendedores o empresarios que dicen, oye, es que todos pueden ser mi cliente. Y eso, la realidad es que es una alerta, ¿no? O sea, no todos son tus clientes. Tenemos que tener muy claro quién realmente sí es tu cliente, a quién le está resolviendo este problema, ¿no? Y esto es muy claro, ¿no? Cada persona tiene sus necesidades. ¿Con qué batalla este usuario? ¿Qué es lo que está tratando de lograr? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuál es la prioridad relativa de sus metas? ¿Cuál es la diferencia en términos de metas entre este usuario y el que paga el servicio? Porque muchas veces, en algunos casos muy particulares, normalmente el que paga el servicio no es el mismo que usa el servicio. Y tenemos que entender la diferencia en términos de metas, tanto de un usuario como del otro, porque muchas veces son metas diferentes, ¿no? Probablemente el que paga el servicio quiera retorno de inversión y el que usa el servicio quiera facilidad de uso o quiera su vida más sencilla, ¿no? Entonces tenemos que entender cuáles son las metas de ambos usuarios para tener
bien definido tanto los tipos de persona que interactúa con nuestro producto, como las metas, como la prioridad relativa de sus metas. Y por prioridad relativa me refiero a qué tan importante dentro de su lista de prioridades es estas metas particulares, ¿no? O sea, el problema que están resolviendo realmente es muy prioritario para ellos o es algo que pueden vivir sin eso y al final de cuentas pues no es tan importante que le resuelvas ese problema porque dentro de sus prioridades no es la más interesante o la más importante, ¿no? Y una vez que ya tenemos definido a quién le estamos resolviendo el problema, cuál es el problema y cuáles son los tipos de usuarios o los tipos de personas, tenemos que hacer un planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema básicamente es donde definimos la visión a largo plazo para la solución del producto, ¿no? Y bueno, un problema tiene diferentes soluciones, pero no todas son adecuadas o no todas son las más óptimas. Y lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en buscar la mejor solución posible, ¿no? Y con el planteamiento del problema en mano, comenzamos a buscar soluciones posibles. Es importante mencionar que aún no estamos desarrollando nada. Mayormente nos referimos a los procesos y flujos de trabajo que podemos definir para crear la mejor experiencia de usuario. ¿Qué tarea está haciendo este producto? ¿Cómo vamos a medir el éxito de este producto? Entonces, si se fijan, o si está quedando claro de cierta forma, es que todavía no pensamos en una aplicación, no pensamos ni siquiera en dónde va a estar hospedada, ni nada. Simplemente estamos hablando tanto de procesos como de formas de trabajo, ¿no? Que es algo muy común. Siempre nos gusta tanto el problema que estamos pensando de volada, es que hacer una aplicación para X cosa y no pensamos en otras posibles soluciones y nos enfocamos directamente en una solución que tal vez no sea ni la adecuada, ni la óptima, ni la que el cliente necesita, ¿no? Entonces, siempre es interesante trabajar desde lo abstracto para entender el problema, los clientes, las posibles formas de solucionar este problema y de qué forma podemos probar el problema sin tener que invertir tanto tiempo, dinero y esfuerzo en una solución que probablemente no sea la más adecuada, ¿no? Siempre pensando en la mejor experiencia de usuario. Y bueno, una vez que ya tenemos la solución o la posible lista de soluciones, seleccionamos la que tenga mayor sentido, es decir, la solución que creemos que es la adecuada para resolver este problema. No es necesario mencionar que debemos estar preparados para que evolucione a lo largo del proyecto a medida que lo construimos y lo probamos. Es importante que la solución esté respaldada por datos de investigación sobre una necesidad real de un usuario. Esto es muy importante, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que somos poseedores de la verdad absoluta y no validamos nada de nuestras suposiciones con los usuarios, con el mercado, y de cierta forma, pues, nosotros no somos el cliente y tenemos que entender lo que nosotros creemos que es lo correcto, validarlo con el cliente para que el cliente o lo destruya o lo valide, ¿no? El siguiente paso, pues, es definir una ruta de producto, que es un product roadmap. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y armamos un calendario como una especie de diagrama de Gantt, donde ponemos toda la ruta posible del desarrollo del producto, ¿no? En este punto, entendemos a nuestra audiencia y usuario central, entendemos sus necesidades y podemos identificar la oportunidad de resolver sus puntos de dolor. Es momento de trabajar en una estrategia ganadora, es decir, planear la ejecución. Y básicamente el proceso se repite, que es construir, aprender y repetir. ¿Cómo podemos mejorar? Cuando involucras a tus clientes en el proceso de desarrollo, te aseguras que estás construyendo el producto correcto para el problema correcto. Y eso es muy importante y es donde muchos fallamos o muchos fallan, que es que estamos desarrollando un producto y no hablamos con nadie hasta que el producto ya está listo y nos damos cuenta que lo que estamos construyendo probablemente no sea prioridad para el cliente o tal vez sea solamente una vitamina y no sea un painkiller para el mercado meta, y pues nos quedamos con un producto de 6 meses de trabajo, de 1 año de trabajo que al final el mercado no necesita o no quiere. Por eso siempre es muy importante tener a los clientes o
o al mercado meta involucrado en el proceso de desarrollo. Probablemente no dentro del equipo, pero sí de vez en cuando estar involucrándolo con encuestas, con preguntas, con pruebas y demás, ¿no? Para esto tenemos la metodología del Customer Development o desarrollo de clientes, que fue presentada por Steve Blank, que es uno de los gurús del emprendimiento tecnológico y que nos dejó esta metodología que básicamente es súper importante que todos la hagamos cuando queremos desarrollar productos nuevos o cuando queremos desarrollar nuevas funcionalidades a un producto ya existente o cuando simplemente estamos explorando el mercado para posibles nuevas modelos de negocio. Entonces, el Customer Development básicamente es salir del edificio, salir a la calle y hacerle preguntas o bien observar el comportamiento de tus clientes para detectar patrones de comportamiento, para detectar necesidades y para detectar las prioridades que estos clientes necesitan, ¿no? Por ejemplo, Dropbox, el reto era que estaban queriendo resolver un problema que los usuarios no sabían que tenían. Es decir, sí, era un total fastidio la forma en la que se accedían y compartían archivos, pero los usuarios en ese momento no soñaban con una solución ideal. Realmente, aunque parece muy sencillo que solamente pones tu archivo en la carpeta de Dropbox y se comparte en todos lados, en su momento, cuando Dropbox salió, no era muy claro cómo es que una solución así sería ideal. Pues simplemente en ese tiempo había soluciones, digamos, que era la memoria USB, mandar el archivo por correo electrónico, o había ciertas soluciones que al final de cuentas, aunque eran muy fastidiosas, pues eran soluciones que había y no había, digamos, nadie que pudiera pensar en una solución más ideal, que era el caso de Dropbox, ¿no? Y algo que tenemos que hacer nosotros como emprendedores o como empresarios que queremos entrar al mundo digital es una serie de preguntas que podemos hacerle al mercado meta o al cliente potencial, y entre ellas, no necesariamente tiene que ser la primera, pero tiene que ser una de ellas, es ¿por qué? ¿No? Normalmente cuando estás haciendo preguntas y te hacen una respuesta, si te enfocas o sea, si le preguntas por qué y vas haciendo un porqué de la respuesta, oye, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? Después de 5 porqués, normalmente sacas el problema real de lo que está sucediendo, ¿no? O sacas realmente la carnita necesaria para que tú puedas tomar decisiones. Otra pregunta muy interesante es, ¿cuándo fue la última vez que? Y con esta pregunta podemos lograr extraer datos como las frustraciones del usuario, la frecuencia de uso, etc. No digamos que estamos queriendo desarrollar una plataforma para reservación de hoteles y porque creemos que es muy interesante y vamos con un cliente y decimos, oye, ¿cuándo fue la última vez que reservaste un hotel? Ah, pues fue hace un año. Ah, fue la semana pasada. Y muchas veces las respuestas nos dan datos necesarios para nuestra toma de decisiones, ¿no? Ok, no es tan importante para esta persona en específico y vas tomando tus anotaciones y vas haciendo tus análisis, ¿no? De datos. Otra pregunta muy interesante es, ¿cómo lo haces ahora? Y esta pregunta es una pregunta excelente para entender cómo es que están resolviendo el problema actualmente. De ser posible, pedirle que nos describa el proceso que utilizan o bien que nos muestren el producto que usan actualmente. Y esto es muy interesante porque, de cierta forma, el problema que tú estás resolviendo ya está siendo solucionado, ya están haciendo, a lo mejor ya hacen magia para resolverlo, pero de cierta forma ya lo están resolviendo. Tal vez sí están haciéndolo con Excel o tal vez lo están haciendo con una libreta, pero ya lo están haciendo. Y si no entendemos que ya hay algo con lo que están resolviendo ese problema, probablemente no estamos viendo el panorama completo, ¿no? Y pedirles que te expliquen cómo lo hacen, pues es una forma de entender o de detectar otras soluciones u otros competidores a los que tienes que tener bien estudiados, ¿no?
Esta pregunta, ¿cómo te sientes acerca de la solución actual? Es muy interesante y es muy importante para comprender las oportunidades de diferenciación entre la competencia de tu producto. Una buena pregunta de seguimiento podría ser, ¿dónde proporciona tu solución actual el mayor beneficio? ¿Y qué es lo que más te gusta de esta solución? Es decir, ok, ya estás haciéndolo de cierta forma, ya lo estás solucionando con X producto o X servicio. ¿Qué es lo que más, o sea, qué es lo que más te frustra o qué es lo que más te gusta de esta solución? Y a ti te dan los datos necesarios para entender las frustraciones que tienes que tomar en cuenta cuando estás diseñando tu producto o los beneficios que ya existen que a lo mejor no estás tomando en cuenta para que los tomes en cuenta y de cierta forma puedas diseñar el producto ideal para tu cliente ideal. Otra opción es, otra pregunta sería, ¿qué deseas poder hacer que no puedes hacer ahora? Y esto es muy interesante, especialmente cuando estás desarrollando una característica de producto nuevo o un caso de uso específico nuevo para tu producto, ¿no? Porque si estás desarrollando, por ejemplo, ya tienes un producto establecido en el mercado de cierta forma y quieres desarrollar una característica nueva, cuando haces esta pregunta, puedes detectar si lo que estás queriendo desarrollar o están dentro de tu planificación de producto realmente es algo que necesitan ellos o necesitas cambiar tus prioridades para desarrollar características que vas encontrando dentro de estas tipos de preguntas porque son prioridades que el mercado meta tiene específicamente, ¿no? Esta pregunta es muy útil cuando se trata de características específicas o de usos específicos, pero no es tan recomendable para entornos más generalizados o cuando son productos, o sea, completamente nuevos que no existen en el mercado. Otra pregunta muy útil es, ¿en qué forma tu día, o qué forma tu trabajo, o en qué forma tu tarea sería diferente si tuvieras esto o esta solución, ¿no? Y yo personalmente utilizo variaciones de esta pregunta según las circunstancias, pero el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Comprender cómo tu solución o algunas características específicas de tu solución resuelve un problema y qué tipo de valor le daría un cliente al resolver este problema. Ahí básicamente, cuando tú le preguntas, oye, ¿cómo sería diferente tu trabajo si tuvieras esta solución? Algo que es muy importante dentro de las respuestas posibles que te van a dar es el valor que ellos le asignan a esta solución específicamente. Es muy importante para ellos, es algo sí, pero no. O bueno, hey, ya lo necesito, ¿cuánto te pago? No sé. Ese tipo de respuestas te van a dar datos suficientes para que tú puedas tomar decisiones sobre, digamos, el valor relativo que ellos le asignan o de las prioridades que tienes que tomar en cuenta para el desarrollo del producto que estás haciendo. Esa es una pregunta que a mí me gusta hacer mucho, que es pedirle un ejemplo de cómo lo hacen, ¿no? O de cómo utilizan el producto que utilizan, y nos sirve para entender su proceso de toma de decisiones o el proceso que están utilizando. Y como dice aquí, pues puede ser una mina de oro para el nuevo producto o para nueva función. Solicitar ejemplos específicos porque te permite el entrevistado saber que está dispuesto a profundizar en los detalles de lo que estás platicando. No solamente es una encuesta por encimita, simplemente estás desarrollando un mercado nuevo, estás desarrollando un tipo de cliente nuevo y tienes que entender todas sus frustraciones, todos sus objetivos, todas sus metas, todas sus prioridades y cómo es que resuelven actualmente las cosas para entender el proceso de pensamiento y demás datos interesantes que te pueden servir para, al final de cuentas, todo esto es para tomar decisiones. Esta pregunta en sí no te sirve de mucho para saber si realmente comprarían o no comprarían tu servicio, pero si prestas atención, puedes entender el proceso de toma de decisiones y el valor que le asignan a tu producto, perdón. Es decir, si bien es cierto cuando preguntas, oye, ¿comprarías esto? Mucha gente por compromiso te va a decir que sí, pero a la hora de la hora no lo compran. Eso es muy común. O sea,
no te sirve para entender cuántas personas te comprarían, pero sí te sirven para entender su forma de pensar alrededor de esa solución. Ahí te puedes entender que realmente sí es una solución que están dispuestos a pagar por ella, si es una solución que es dentro de sus prioridades más altas, o si de plano es algo que no está dentro de su lupa o de su área de prioridades principales, ¿no? Y una pregunta de seguimiento pudiera ser es, ¿me darías un recorrido por tu proceso de compra? Y si el entrevistado está dispuesto a explicarte cómo es que ellos toman la decisión de compra, dónde buscan, te puede servir y es muy valioso para entender también, le llaman el Customer Journey, es cómo es que los clientes van a encontrarte, ¿no? Y sabiendo, por ejemplo, imagínate que haces 100 preguntas o haces 100 encuestas y de estas 100 personas te dijeron cómo es que ellos compran, tú vas a saber dónde vas a anunciarte y de qué forma te vas a anunciar, porque ya sabes cómo es que la gente busca lo que tú estás vendiendo. Entonces, en sí, la respuesta a esta pregunta no te va a servir para entender que la gente sí quiere comprar, sí te va a servir para entender cómo es que la gente compra lo que tú vendes y de qué forma tú vas a administrar tus planes de marketing o tus planes de estrategia de distribución para llegar a donde quieres llegar, ¿no? Alfredo, hay una pregunta aquí en el chat de P. Delgado. En tu experiencia, ¿cuál consideras que actualmente rinde más frutos o es más eficaz o popular para el desarrollo de nuestros servicios? ¿Utilizar aplicaciones web, app móviles o chat? Depende mucho y para eso es muy interesante desarrollar el Customer Development. Depende mucho del problema y depende mucho de las posibles soluciones y depende mucho de las prioridades relativas del mercado meta. No siempre, por ejemplo, las aplicaciones móviles, al final de cuentas, es un real estate muy costoso, porque si ustedes hacen su introspección o un análisis propio de su comportamiento es, ¿cuándo fue la última vez que ustedes descargaron una aplicación nueva en su celular? La realidad es que normalmente no descargas una aplicación nueva en tu celular. Ya tienes las que tienes y, por ejemplo, es muy común en usuarios de Android que se preocupan mucho por el espacio de las aplicaciones porque normalmente los teléfonos no tienen la capacidad suficiente y al final de cuentas el celular es como es algo muy costoso para entrar porque las prioridades de los usuarios son muy difíciles, ¿no? Una aplicación, no estoy diciendo que no sea una solución muy óptima, pero una aplicación para celulares nativa tiene que ser algo que tenga mucha prioridad para el usuario para que realmente esté dispuesto a descargarla o a darle un espacio en ese celular que es un espacio muy preciado, ¿no? Si le cuentas, perdón, habrá escenarios donde sí sea óptima una aplicación, pero tú tienes que entenderlo a través de tu interacción con posibles clientes para entender, perdón, la prioridad relativa de este problema o de esta solución para ver si realmente va a valer la pena o los usuarios van a tomar en cuenta descargar la aplicación para lo que estás proponiendo, ¿no? Al final de cuentas, entender las necesidades del cliente te va a definir si tu producto va a ser una aplicación o va a ser una web o va a ser un chatbot o va a ser un skill de Alexa o va a ser cualquiera de las formas diferentes de productos que puedes tener, pero siempre es muy importante entender qué es lo que el usuario necesita, qué es lo que el usuario requiere o qué es lo que el usuario le asigna más valor dependiendo del problema que está resolviendo. ¿Alguna pregunta de seguimiento? ¿Quedó claro? Adelante, Alfredo, no tenemos más preguntas, pues continuar. Gracias. Okay, perfecto.
esa es más que nada es una recomendación mía, que es la de validar suposiciones más riesgosas desde el comienzo. Y a veces nos da miedo validar estas suposiciones porque de cierta forma muy en el fondo sabemos que son problemas que podemos toparnos en el camino, pero es mejor hacerlo desde el principio y no cuando ya llevas cierto tiempo, cierto dinero y cierto esfuerzo invertido. Entonces, todas las empresas o productos de nueva creación tienen riesgos importantes en diferentes aspectos. Y es importante pensar en formas de validar, descubrir esos riesgos en una etapa inicial para poder resolverlos antes que sea demasiado tarde o demasiado costoso. Y esta, más que nada, es algo que a mí me gusta hacer mucho, especialmente en eventos como Startup Weekend, donde en un fin de semana tienes que desarrollar una idea de negocios de viernes a domingo. Y algo que a mí me gusta hacer cuando me toca ser mentor en este tipo de eventos es alentar a los participantes a que prueben en la medida de lo posible, lo más rápido que puedan hacerlo, la idea de negocio que están haciendo desde el primer día antes de escribir una línea de código. Y me acuerdo mucho de un caso muy particular. Hace un par de años había un equipo de participantes que estaban queriendo desarrollar, o ellos querían desarrollar una aplicación móvil como una especie de Uber, pero en lugar de ellos tener coches o tener usuarios que sean los que te transporten, es, por ejemplo, ofrecer el servicio de transporte privado afuera de bares y antros para personas que iban a estos lugares con su coche porque inicialmente no iban a tomar, pero ya estando ahí tomaron, y para que no se fueran en un estado de ebriedad en su mismo coche, esta aplicación o este servicio que ellos querían o estaban proponiendo desarrollar, pues les iba a dar digamos, el servicio de traslado desde su mismo coche a la casa para que fuera seguro para el cliente llegar a su casa después de haber tomado dentro del bar, ¿no? Entonces, algo que yo les dije fue, ok, antes de desarrollar una aplicación, antes de que empieces a diseñar tu logo, tu nombre de marca y demás, algo que yo les recomiendo es que hoy que es viernes, váyanse al antro más famoso de la ciudad. Estamos en Mazatlán. Y ahí, o sea, vístanse a lo mejor y pónganse una corbata, vístanse de negro, un trajecito. Y afuera del antro, a las personas que vean en estado de ebriedad, ofrezcan el servicio. Oiga, si está en estado de ebriedad, yo lo llevo a su casa, somos una empresa, a lo mejor impriman unas tarjetitas y ofrezcan el servicio. Aunque no tengas la aplicación, ofrezcan el servicio. Y uno de ellos me dijo, oye, pero ¿estás loco? Nadie nos va a hacer caso. Exacto, les dije. O sea, es un riesgo que tienen. ¿Cómo es que las personas te van a hacer caso para prestarte el carro, sobre todo cuando están en estado de ebriedad, y para que tú los lleves a su casa, ¿no? Entonces, ese es un riesgo para esa empresa en particular. Era un riesgo muy interesante que desde el principio, antes de que invirtieran en desarrollo, en aplicación, en empresas, en empleados, en todo el proceso de creación de la empresa, 6 meses después, un año después, la aplicación no te sirve de nada cuando el riesgo más grande es un tema de confianza. No sé si queda claro este punto. Entonces, si desde el primer día, si desde ese mismo viernes, tú vas al antro e intentas ofrecer el servicio sin tener la aplicación y la gente te rechaza, o habrá gente a lo mejor y un 60% te dice que sí y el otro 40% te rechaza, ya tú tienes herramientas necesarias para tomar decisiones y puedes saber de qué forma sí, de qué forma no. Oye, a lo mejor un día te vas bien vestido, a lo mejor otro día te vas normal, con ropa normal, porque a fin de cuentas pudiéramos pensar que los del servicio, los choferes del servicio se irían de su casa, como sea. Entonces, ya tienes tus herramientas para tomar decisiones. Ok, la gente que nos dijo que sí es cuando íbamos bien disfrazados o cuando íbamos bien vestidos. La gente que nos dijo que no es porque, a pesar de que estaban muy ebrios, sus sistemas de alerta pues no nos permitieron confiar en nosotros, y ya tú tomas decisiones. Si de plano nadie te dice que sí, o si de plano no puedes hacer nada, no hay aplicación que sirva para que ese servicio funcione.
porque al final de cuentas es un tema de confianza. Y así podemos utilizar este ejemplo para cualquier tipo de aplicación. Oye, ¿cuáles son los riesgos de esta aplicación que estamos haciendo? Porque al final de cuentas tenemos que entender que la aplicación solamente es un helper de algo que estás queriendo resolver, pero de cierta forma eso se puede resolver de otras situaciones diferentes. Y bueno, si eso se resuelve con otra solución sin siquiera tener aplicación, la aplicación sí sirve. Pero si aún y no teniendo aplicación, eso no se resuelve porque no confía en ti, no hay aplicación que te ayude a que confíen en ti. No sé si me explico. Y esto es muy importante. Tenemos que validar las suposiciones más riesgosas desde el principio, aún y cuando no tengamos aplicación, porque la aplicación, por más bonita que esté o por muy buena desarrollada que esté, si ese riesgo existe y no se resuelve con o sin aplicación, la aplicación no sirve de nada. Seguimos el siguiente tema. No sé si queda una duda sobre esto o quieran profundizar más con algún ejemplo. O si alguien quiera compartir algún desarrollo que están haciendo, algún producto que estén, un emprendimiento que están haciendo y podemos a lo mejor y entender un poquito sobre riesgos y posibles formas de validarlo. Adelante, Alfredo, nos quedan 14 minutos. Ok, perfecto. Entonces le damos con crecimiento guiado por producto, que es una tendencia que estamos viendo en los últimos 18 meses más o menos. Y para entender esta tendencia voy a utilizar como ejemplo Slack, que es es una plataforma de colaboración en equipos remotos. Y esto es algo, si no la conocen, échenle un ojo porque ahorita que todos estamos trabajando de forma remota por el tema de la pandemia, les va a ayudar muchísimo para tener una comunicación más colaborativa con todos tus empleados o todos los miembros de tu equipo para que puedas tener una mejor comunicación en tiempo real y una forma colaborativa de trabajo remoto, que es muy utilizada a nivel mundial. Y normalmente la línea de adopción o la adopción de Slack como línea del tiempo es que alguien, en este caso digamos Samantha, descubre Slack e invita a su equipo y empiezan a usar Slack. Después de que su equipo está usando Slack, hay otro equipo que empieza a usar Slack y luego otro equipo empieza a usar Slack y al final toda la empresa termina usando Slack y al final todos aman Slack, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es que los equipos o los líderes de los equipos le piden al gerente que compren Slack y el gerente lo único que tiene que hacer es decir, pues sí, porque ya lo usan, ¿no? Entonces, para entender cómo es que funciona este tipo de adopción, tenemos que entender la evolución en el mercado del software. Y hay cuatro pilares importantes en esta evolución en el mercado del software. Es que el primero es la infraestructura. ¿Dónde vive el software? El segundo es el costo. ¿Cuánto cuesta producir y comprar software? El tercero es el comprador. ¿Quién evalúa y selecciona los productos de software? Y el cuarto es la distribución. ¿Cómo llegan los productos de software al consumidor? Y hay tres eras. Hay tres eras en la industria del software que son muy claras y muy definidas. En la primera era, en los años 80, en los años 90, el comprador era el rey, era el jefe, ¿no? Era la era del CIO, el Chief Information Officer o el jefe de información o el jefe de informática era el comprador. Y la realidad es que el software vivía dentro de la infraestructura, el costo pues era muy elevado y la distribución era a través de fuerza de ventas. Ahorita vamos a abundar un poquito en cada uno de los tres, pero aquí vamos haciendo un resumen. La segunda era, en los años 2000, era la era del ejecutivo, que era el ejecutivo el que tomaba la decisión de compra. Y actualmente estamos viviendo la era del usuario final, que es el usuario el que descubre y es el que analiza y es el que decide la compra, ¿no? En la era del CIO, la decisión clave para adquirir o no adquirir un software era si el software era compatible con su infraestructura de tecnología, ¿no? Y el modelo de distribución era un crecimiento guiado por ventas. Teníamos un ejército de vendedores que cortejaban a los jefes de informática para
que estos se decidieran por la compra de este servicio o de este producto, ¿no? Y los contratos, pues eran contratos de 6 a 7 figuras, en contratos millonarios, y la toma de decisión clave para el CIO era si este producto iba a funcionar dentro de la infraestructura o el entorno de la empresa. La siguiente era la era del ejecutivo. La decisión clave pues, es el retorno de inversión y las métricas importantes. Y el modelo de distribución pues, es un crecimiento guiado por marketing. Y algo muy clave es que la renta, es cuando entró la renta del software en los 2000, con Salesforce específicamente. Y lo que tenemos como proceso de distribución, pues eran representantes de ventas, ¿no? Los famosos SDRs. Y bueno, una pregunta clave era, ¿podrá este producto ayudarnos a lograr nuestras metas? Si el producto ayuda a resolver nuestras metas, bueno, o sea, a lo mejor ya era factible o era viable la adquisición de este producto a través de una renta de software. Y de cierta forma el software pues vivía en un modelo de distribución en la nube. En la era del usuario final, la decisión clave es la productividad personal. ¿Qué tan productivo me hace este producto en mi día a día? Bueno, si me hace productivo, a lo mejor vale la pena ponerle atención, ¿no? Y en el modelo de distribución, el crecimiento es un crecimiento guiado por producto. Es decir, el producto es el que guía el crecimiento o es el que invita a los usuarios a ser parte o a ser clientes, ¿no? Y entramos en un modelo freemium que básicamente empiezas con una versión gratuita y terminas con una versión pagada. Y un modelo de distribución es que usuarios se encuentran, evalúan y seleccionan el producto, ¿no? Entonces, en resumen, el crecimiento guiado por el producto es darle el poder a los usuarios finales para encontrar, evaluar y adoptar productos por ellos mismos. Algo que tenemos que tener muy claro en esta nueva era es que tenemos que pensar en el usuario final. Y como les decía hace rato, hay dos tipos de personas. Está la persona que compra y la persona que usa, ¿no? Y probablemente los dolores son diferentes. El dolor del usuario final es que está harta del proceso, está harta de la tarea, está harta de cómo lo soluciona. Y el dolor ejecutivo, pues es necesito retorno de inversión, necesito crecimiento en ventas, y hay diferentes tipos de necesidades o de dolores en los diferentes tipos de usuarios, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro porque los productos exitosos siempre están diseñados a la medida para un tipo de persona principal y sus dolores. ¿A quién se lo diseñamos? ¿Al ejecutivo o se lo diseñamos al usuario final? Y entender eso, pues nos ayuda a tener un producto más exitoso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Slack, el dolor del usuario final, pues es odio los correos internos porque al final de cuentas mantener un rastreo de la comunicación a través de correo electrónico puede ser muy tedioso. Y por el otro lado, por ejemplo, el dolor del ejecutivo en un tema de Salesforce, que es un tema de ventas, necesitamos tener visibilidad del pipeline de ventas para lograr nuestra meta, ¿no? Si se fijan, pues al final de cuentas son necesidades diferentes y tenemos que entender la necesidad principal para diseñar un producto que se adapte a esas necesidades. Aquí hay otros ejemplos de necesidades. Una, por ejemplo, para Slack, como les decía, es odio los correos internos. Para Zoom, todos conocemos Zoom, ya es odio las videollamadas. Dropbox es odio compartir archivos. Para Trello es odio los postings. Si se fijan, son dolores muy específicos que cada una de estas 4 empresas se enfocó y por eso es que son empresas muy exitosas. Construir un producto para el usuario final consiste en alinearse a sus dolores. Antes de Zoom había múltiples opciones de videollamadas o de conferencias virtuales y al final de cuentas Zoom se enfocó en una funcionalidad específica y por eso es que logró dominar el mercado a pesar de que había jugadores como Cisco, como GoToMeeting y demás opciones que en ese tiempo pues, eran líderes en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es construir un producto para el usuario final alineándose a sus dolores. Y esta es una verdad muy dolorosa para muchos emprendedores, y es que las personas en realidad no quieren usar tu software. Lo que ellos quieren es solucionar su problema. Nadie dice, ¿sabes qué? Se me antoja usar Zoom. O hay alguien que diga, se me antoja usar Zoom. No, ¿verdad? O sea, utilizas Zoom porque estás en un taller, o porque estás en un webinar, o porque estás en una videollamada, o porque estás en una reunión de negocios
en trabajo remoto, pero en realidad no dices, se me antoja usar Zoom. Las personas no quieren usar tu software. Tu producto, y eso es muy clave, tu producto es tan bueno como las experiencias que le permite disfrutar a sus usuarios. Antes de Zoom, tardamos los primeros 15 a 20 minutos en el, me escuchen, me oyen, esperen el micrófono, conexión y demás. Ahora simplemente nos conectamos y hablamos. Entonces, las experiencias que nosotros le permitimos disfrutar a nuestros usuarios es lo que hace que sea nuestro producto muy bueno o muy malo. Y es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estemos diseñando un producto digital nuevo. Otro factor clave es ofrecer un arranque sencillo. En las eras anteriores necesitamos humanos en el funnel de ventas. Oye, me interesa, solicitas un demo, hablas con ventas, haces un contrato, la configuración, el entrenamiento, los tickets de soporte, de implementación. Y había todo un proceso engorroso y burocrático para adoptar un software nuevo dentro de tu empresa. Hoy en día, en la era del usuario final, no existe una fricción entre humanos para que puedas utilizar un servicio nuevo. ¿O alguno de ustedes ha hablado con algún ejecutivo de Zoom para utilizar Zoom? No, porque simplemente lo instalas, aceptas los términos y condiciones, haces un onboarding automático, empiezas a usarlo, a lo mejor y leyendo la documentación en ciertos casos, o teniendo una comunidad, una base de conocimiento, y empiezas a usarlo sin tener que hablar con nadie. Entonces, algo que tenemos que hacer es, tenemos que entregar el valor antes de decidir cobrar. Zoom, por ejemplo, tú puedes usarlo para hacer videollamadas de media hora y 100 personas de forma gratuita, y a lo mejor va a llegar un momento donde se queda corto eso y tienes que tener una reunión de 2 horas. Bueno, pero ya usas Zoom y ya te gusta usar Zoom y todos tus empleados usan Zoom y tus clientes usan Zoom. Bueno, entonces no te queda de otra más que pagar, y lo harías de cierta forma con gusto porque es un producto que soluciona un problema para ti y ya sabes que lo soluciona porque ya lo probaste y lo probaste de forma gratuita. Entonces, algo que tienes que hacer es entregar el valor antes de siquiera querer cobrar, para que el usuario, cuando tenga que pagar, lo haga con gusto. En esta era sí hay vendedores, pero los vendedores funcionan de forma diferente. Una vez que tu producto está siendo usado por múltiples equipos dentro de tu empresa, los vendedores servirán de ayuda para navegar, junto con el champion dentro de la empresa, el proceso completo de compra. Un vendedor dentro de la era del usuario final no es alguien que está vendiéndote, es alguien que te ayuda a destrabar los procesos. Por ejemplo, el encargado o el ejecutivo que está comprando es, oye, necesito una orden de compra. Ahí te va. Y vas destrabando todos los procesos de compra dentro de la empresa para que al final la compra se complete. Pero ya es como un helper para que la compra se haga, y no tanto es alguien que disuada o persuada para que la compra se haga. No sé si queda clara la distinción entre ambos. Sí hay vendedores, pero estos vendedores te ayudan a que el proceso de compra sea fluido y sencillo, y destrabar todo lo que sea necesario destrabar para que al final la empresa te termine comprando. Y bien, con eso cerramos el módulo 2. No tenemos ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien tiene alguna duda. Podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy. Roberto, adelante, por favor. Solamente, gracias, solamente un comentario. ¿Por qué mucho de esto está enfocado casi siempre a desarrollo de softwares, desarrollo de programas, habiendo tantas otras áreas, ¿no? de tecnología, de comercio, de negocios? Siempre yo veo muy enfocado sobre temas de desarrollo de programas, de aplicaciones, teclear un comando para desarrollar un programa. Para los que somos biólogos, a lo mejor a veces eso es complicado, ¿no? Cuando el universo es mucho más grande que eso. Aunque quizá económicamente sea la parte más valiosa, ¿no? Pero igual, todos juegan.
¿De acuerdo? Solamente un comentario de lo que observo. Ok. No, y al final de cuentas, algo que tenemos que entender es que la tecnología hace algunas décadas era vertical. O sea, era un departamento de tecnología que te ayudaba con el tema de los temas operativos. Pero hoy en día, o en los últimos años, la tecnología es más horizontal y abarca todas las áreas de la empresa. Y de cierta forma, entender, aunque bien, es cierto, a lo mejor podemos adaptar un poquito los temas para un entorno general, pero a pesar de que, en tu caso, por ejemplo, que no desarrolles software, entender un poquito cómo es que la tecnología influye en las tomas de decisiones de empresas tecnológicas, te ayuda a ti para tu empresa a adoptar procesos tecnológicos que ya no son verticales, ya no es un departamento de tecnología, es cómo utilizo la tecnología de forma horizontal para tener procesos más óptimos, más eficientes o poder escalar con lo poquito que tengo. O sea, ok, por ejemplo, si ahorita estás pensando, no sé, la diferencia entre Nokia, que utilizaba sensores en carreteras, contra Waze, que utilizaba el poder de la información de los usuarios. Ah, ok, ellos pensaron en la información para utilizar los usuarios para poder hacer la medición del tráfico en lugar de utilizar sensores que son físicos. Ok, en mi empresa yo ahorita estoy utilizando algo físico, pero tal vez implemento algún sistema de información o implemento a lo mejor un canal de distribución digital. Puedo llegar a más personas en lugar de abrir una oficina de gestoría o en lugar de abrir una sucursal nueva. No sé, entonces ese tipo de datos nos pueden ayudar a nosotros como empresa tradicional a entender o cambiarnos un poquito el chip de la forma de pensar de cómo aprovecho la información, cómo aprovecho la innovación, cómo aprovecho la tecnología para escalar sin tener que utilizar cosas físicas para llegar a más clientes, por ejemplo. Bueno, pues no nos queda más que agradecerte, Alfredo, y muchísimas gracias también a todos los participantes que estuvieron en esta hora y media con nosotros. Los esperamos el próximo jueves. Vamos a arrancar igual a las 5 de la tarde, hora y media. 10 minutos antes de las 5 pueden estar ingresando ya a la sala. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el jueves. Gracias a todos. Hasta luego.